calcular momento e inercia de regiones planas respecto al eje X, respecto al eje Y. Lo que hacemos en primer lugar es dividir nuestra zona de cálculo. En esta parte vamos a hacer en 3 pasos, para 3 figuras, mejor dicho. Una será con respecto a todo el rectángulo, otra será de triángulo y la otra será la de el cuarto del círculo. Noten entonces que la inercia respecto a este eje de todo el rectángulo, vamos a tener que restarle el momento de inercia que ofrece este triángulo respecto al eje X y el momento de inercia que ofrece esta región cuarto del círculo respecto al eje X. Para resolver momento de inercia hay que recordar conceptos básicos. Por ejemplo, si tenemos una sección rectangular de base B y altura h, cuando el eje pasa por su base, su inercia se calcula como 1/3 de la base por la altura al cubo. Para el caso de una sección triangular, acá recto, de base B y altura h, el eje que pasa por la base, esa inercia es 1/12 de B por h al cubo. Asimismo, también hay que recordar que cuando se calcula el momento de inercia respecto al centroide de esta figura, o sea, quiero calcular cuánto es la inercia respecto a este eje, su inercia es 1/12 de B por h al cubo. Y para el caso del triángulo, o la región triangular, mejor dicho, respecto a este eje, paralelo a la base, su inercia es 1/36 de B por h al cubo. Obvio que acá esta distancia vale h medio. ¿Y qué pasa con el cuarto de círculo? ¿Cómo se calcula su momento de inercia? Habrá que recordar también el cálculo de una región circular completa de radio R, toda esta región. Cuando el eje pasa por el centro del círculo, su inercia vale pi r a la cuarta sobre 4. Y si solamente me interesa el semicírculo, su inercia se reduce a su mitad. Pasando el eje por este diámetro, su inercia resultaría pi r a la cuarta sobre 8. Y si solamente quiero la mitad de la semicircunferencia, es decir, la del cuarto del círculo, el eje que pasa por la base de ese cuarto del círculo se reduciría a la mitad de esto, pues, ¿cierto? Sería pi r a la cuarta sobre 16. En otras palabras, si el círculo está completo, es pi r a la cuarta sobre 4, y si solamente es un cuarto de círculo, la cuarta parte de esto vendría a ser pi r a la cuarta sobre 16. ¿Ya está? Entonces, hacemos lo siguiente. También hay que recordar el teorema de Steiner. El teorema de Steiner. El teorema de Steiner, o también llamado el teorema de los ejes paralelos. ¿Qué nos dice el teorema de Steiner?
que si tenemos una región cualquiera, es una región plana, y esa región plana tiene un área A, y supongamos que por ahí está su centro de gravedad, su centroide. Por ahí pasará un eje que sería su inercia respecto al centro de gravedad. Y si yo quiero calcular su inercia respecto a un eje paralelo al eje que pasa por el centro de gravedad, se hace una recta cualquiera, de tal manera que esta distancia entre ambos sea t, y además son rectas paralelas, ¿qué plantea Steiner? Que la inercia respecto a cualquier eje o cualquier recta es igual inercia respecto al eje que pasa por el centro de gravedad más el área por la distancia entre ejes elevado al cuadrado. Ya está. Entonces tenemos que ayudarnos con estos conceptos previos para la resolución del problema. Voy a resolver la parte A primero en este lado. Culminamos la parte A y luego vamos a pasar a la parte B. ¿Cuánto valía entonces la inercia respecto al eje X? Acá está el eje X. Voy a trabajar primero con todo, ojo, vamos a calcular la inercia de todo el rectángulo. Luego le vamos a restar la inercia del triángulo. Y luego vamos a calcular la inercia, vamos a restar la inercia del cuarto de círculo. Entonces, inercia respecto al eje X será igual. De todo el rectángulo, nota que el eje X pasa por su base, y cuando el eje pasa por su base, esta es la fórmula. Sería 1/3 de la base, que vale 6 por su altura, que sería 4 elevado al cubo, menos el triángulo. El eje está pasando por la base del triángulo, y cuando pasa por la base es un 12avo. Entonces vamos a poner un cochete, un 12avo de la base, que vale 2 por su altura, que vendría a ser 2 al cubo, ¿no es cierto? Ya es directo. Menos. Ahora, ¿cuánto es la inercia de este cuarto de círculo? Acá sí hay que tener cuidado. ¿Por qué? Porque primero habría que calcular cuánto es la inercia de esta figura respecto a este eje. Llamemos ahí, llamemos un eje, llamemos X'. ¿Está bien? Entonces va a ser lo primero por separado. La inercia de esa sección, un cuarto de círculo, respecto al eje X', vendría a ser esta fórmula. Sería pi por su radio, que valdría 2 a la cuarta sobre 16. O que lo mismo saldría pi metros a la cuarta. Ya está. Ahora, puedo trazar, como acá tenemos el centro de gravedad, que se ubica a 4r sobre 3pi, tanto horizontal y verticalmente. Entonces, por este punto, que es el centro de gravedad, puedo trazar un eje paralelo. Vamos a llamar I centro de gravedad. Aplicamos entonces Steiner, por Steiner. Diremos que la inercia respecto a un eje cualquiera, que sería el eje X', es igual inercia respecto al centro de gravedad, esa figura, más el área de esa figura. El área de esa figura, que era igual, era pi por radio al cuadrado, ¿no? Sobre 4. Y por la distancia entre ejes, la distancia entre ejes, que vendría a ser 0,849 al cuadrado.
Entonces de ahí, noten que esto que he calculado acá era la inercia que es ese cuarto de círculo respecto al eje X'. Al reemplazar este dato acá y al despejar la inercia respecto al centro de gravedad, me va a resultar 0,877 metros a la cuarta. Listo, ya está. Ahora, volvemos acá a esta parte que estamos analizando. Yo quiero la inercia de este cuarto de círculo, pero respecto a este eje X. Entonces aplico Steiner. Por Steiner, ¿qué diría? Que la inercia respecto a este eje X será igual a la inercia que existe respecto al centro de gravedad, ¿no? Vamos a ponerlo por acá, más su área. Pero esta inercia la conozco, ¿no? ¿Cuánto era? 0,877 más su área, que es pi por radio al cuadrado sobre 4, y por la distancia, ahora la nueva distancia entre este eje y el eje X, que es de 3,151 al cuadrado. Ahí está. Entonces ustedes hacen todo ese cálculo y llegan a la respuesta. Vamos a hacerlo por separado si posible. Este primer cálculo nos saldría 128. Este segundo cálculo nos sale 4/3. Este tercer cálculo nos está saliendo 32,069. Y por último, haciendo esta simple operación, llegamos a la respuesta final de 94,598 metros a la cuarta. Y se vendría a ser la respuesta final de la parte A. Bueno, vamos a calcular ahora la parte B. El momento de inercia respecto al eje Y. Acá tenemos el eje Y. Y vamos a calcular también como la inercia de ese rectángulo. Le vamos a restar la inercia del cuarto de círculo y le vamos a restar la inercia del triángulo mostrado, ¿no? Se supone que cada uno de ellos va a estar respecto al eje Y. Cuando empezamos, inercia respecto al eje Y. De todo este rectángulo, este vendría a ser su base y este tendría que ser su altura. Y cuando el eje pasa por su base, acá está la fórmula. Sería 1/3 de su base, que vale 4, y la altura saldría 6, ¿no? 6 al cubo. Listo. Eso es directo. Menos. Ahora hay que calcular la inercia de esta región, cuarto del círculo, pero respecto a este eje acá. Este eje. Este eje también está pasando por su centro de gravedad, ¿cierto? Y la pregunta sería, ¿es el mismo valor que hemos calculado anteriormente? Inercia respecto a este eje. ¿Serían los mismos que hemos calculado anteriormente? ¿Y el problema en el A? ¿Ustedes qué dicen? ¿Sí o no? Se supone que si voy a analizar ahora de esta figura su inercia respecto a este eje de acá, ¿está bien? Noten que acá ahora el eje Y está pasando por la base, ¿no? Por la base de este cuarto de círculo. Entonces tenemos que aplicar directamente esta fórmula. ¿Está bien? No habría necesidad entonces de calcular respecto a un eje paralelo al eje Y.
Quiere decir entonces que acá tendríamos que escribir pi sobre 16 que multiplica el radio, que vale 2, elevado a la cuarta, ya directamente. Y ahora tengo que restarle el área de la región triangular, pero acá sí hay que tener cuidado. Porque como me pide respecto a este eje Y, yo tendría que calcular entonces primero la inercia respecto a este eje, que está pasando por el centro de gravedad del triángulo. Ahí está el centro de gravedad de la región triangular, mejor dicho. Y bueno, ¿cómo sería entonces la inercia que ofrece esta región triangular respecto al eje Y? Ahí habría que aplicar Steiner. ¿Por qué? Porque usted tendría que plantear que la inercia respecto al eje Y, que es un eje cualquiera, es igual la inercia respecto a esta región triangular al eje al centro de gravedad más su área por la distancia entre ejes elevado al cuadrado, ¿no? Y noten que esta distancia de acá, ¿cuánto vale? Tendrías que restar, ¿no? 6 menos 2 tercios. 16 tercios, ¿no? ¿Valdría 16 tercios? Sí, 16 tercios. Bueno, entonces, nos queda el triángulo. La región triangular nos falta calcular sin inercia. Ahí aplicamos Steiner, repito. ¿Cuánto vale la inercia respecto a lo que está de color verde ese eje? Un 36avo de la base, que vale 2, por su altura, que vale 2 al cubo, más su área, que sería de 2 por 2 sobre 2, y por la distancia entre ejes, que vale 16 tercios, y todo elevado al cuadrado. Entonces, la inercia respecto al eje Y será igual. Haciendo este cálculo tendremos 288 metros a la cuarta. Haciendo este otro cálculo nos saldría pi. Y haciendo este otro cálculo nos saldría 172 tercios. Finalmente, la inercia respecto al eje Y será igual a 227,525 metros a la cuarta. Y esa sería la solución de la parte B.